Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por unirse a este primer conversatorio sobre perspectivas de la seguridad 2021. ¿Ahí me escucha? ¿Se escucha ahí? Ok. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por unirse en este primer conversatorio sobre las perspectivas de la seguridad 2021, coorganizado por la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y el proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneos, en la que somos corresponsables la maestra María Consuelo Dávila y el de la voz. En esta ocasión y a lo largo de los próximos 2 meses, desde luego pasado el periodo vacacional, sobre todo en enero, vamos a llevar a cabo una serie de mesas en el que este conversatorio abordará las amenazas o la agenda de seguridad 2021, no solamente en el caso de México, sino en otras regiones del mundo. A mí me da mucho gusto el que podamos contar con su presencia y estoy muy orgulloso que la MEI junto con la UNAM tengan esa iniciativa para llevar a cabo este evento. Desde luego, no debo dejar de reconocer la calidad con la que de los ponentes. Me da mucho gusto que estén presentes la coordinadora también de investigación del proyecto, la doctora Yadira Gálvez, y agradezco mucho a nuestros colegas en Costa Rica, Mauricio Bastien, y a nuestro colega Juan Manuel Aguilar, que hayan tomado la decisión de participar con nosotros, y estoy seguro que los trabajos de este primer conversatorio y los subsiguientes serán de gran valía no solamente para los especialistas y las y los académicos, sino también para la divulgación del conocimiento en general. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Agradezco al doctor Alejandro Chanona, a la doctora Yadira Gálvez, que hayan invitado a la MEI para formar parte de estas mesas tan importantes. Sin lugar a dudas, es muy importante para la MEI participar, coadyuvar en eventos de gran trascendencia, como los que hoy nos convocan, un tema que sin lugar a dudas está presente en la vida cotidiana de México, de la comunidad internacional, que son los temas de seguridad. En una serie de conversatorios que se inauguran el día de hoy, precisamente con la mesa sobre México, amenazas transnacionales, con excelentes ponentes y que por supuesto los invitamos a seguir las próximas mesas ya el siguiente año y bueno, por aquí me dará mucho gusto poderlos saludar. Muchas gracias. Bueno, sin más, le damos el uso de la voz a la maestra María del Consuelo Dávila, quien es corresponsable del proyecto de investigación. Muy buenos días, maestra Dávila. Buenos días. Gracias. Bien, pues como ya se señaló, este evento es un evento organizado de manera conjunta entre el proyecto PAPIT, que habla sobre los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneas, y la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI. Este conversatorio que inicia con una primera mesa que se llama México, así se ha denominado, México, las amenazas transnacionales, cuenta con distinguidos participantes, muy queridos colegas y amigos, y pues daremos la palabra entonces a nuestros invitados esta mañana. Está bueno el doctor Alejandro Chanona Burguete, quien es responsable del proyecto de investigación, la doctora Yadira Gálvez, quien es la coordinadora académica del mismo, al maestro Mauricio Bastien Olvera, egresado nuestro y muy querido egresado, muy exitoso, y al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, también profesor de nuestra facultad,
y estamos muy honrados de tenerlos con nosotros. Les recordamos que las participaciones tienen entre 10 y 15 minutos. Esto con la finalidad de tener tiempo para la discusión posterior y también para responder las preguntas de nuestro público y de nuestros alumnos. Entonces, pues les pedimos por favor que se atengan a estos minutos. Y a quienes nos están viendo por las diversas redes sociales, tanto por Zoom como por el Facebook de AME y el Facebook del PAPIT, les solicitamos que nos envíen sus preguntas en el chat y aquí se las haremos del conocimiento de nuestros invitados. Bien, pues daremos inicio con la presentación del doctor Alejandro Chanona. Les voy a dar algunos datos curriculares. La mayoría de ustedes lo conoce, pero no está de más. El doctor Chanona es profesor investigador titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del SNI, nivel 2. Es especialista en regionalismos comparados, en seguridad nacional e internacional, en políticas de defensa e integración de la Unión Europea. El doctor Chanona ha participado como investigador en diversos proyectos de alto nivel de la red de excelencia Garnet financiados por la Comisión Europea. Durante los últimos 18 años ha dirigido diversos proyectos de investigación PAPIT sobre regionalismos comparados y seguridad internacional, ha impartido cátedras y conferencias en un sinnúmero de instituciones, ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, entre los que podemos destacar el Centro de Estudios Superiores Navales y el Diálogo Raisina, la conferencia sobre geopolítica, seguridad y defensa más importante de India y del sudeste asiático. Ha publicado 11 libros como autor y coordinador, 45 capítulos de libro, diversos artículos en revistas académicas reconocidas, reportes de investigación y entre sus publicaciones más recientes contamos con la evolución de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, publicado en la obra Seguridad y Asuntos Internacionales por AMEI y Siglo XXI. Esta es una obra muy importante que seguramente todos vamos a conocer en cuanto se pueda distribuir. Y también otro trabajo reciente es la Guardia Nacional, a un año de su creación, y la profundización de la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública en México, publicado por el programa Democracia, Seguridad y Defensa, hacia una cultura de diálogo y paz de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Pues sin más preámbulo, doctor Chanona tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, Consuelo. Muchas gracias. Inicio mi presentación reiterando mi agradecimiento al maestro Dámaso Morales por esta iniciativa de fin de año que desde luego creo que nos sabe a periodo prevacacional, pero vamos a trabajar con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Mi presentación va a ser un ejercicio de grandes pinceladas sobre un poco de dónde viene esta agenda de seguridad, por qué estamos parados en este momento en una serie de temas que están visibles, otros que no están tan visibles. Y al final quisiera hacer un ejercicio de lo que yo llamaría el catálogo de amenazas que van a ponderar a ambos países y las posibilidades de una futura cooperación dependiendo la tendencia. Lo cierto es que yo quisiera iniciar señalando que durante los últimos 10 años he venido planteando un debate sobre la necesidad de construir una comunidad de seguridad en América del Norte. Tuve la oportunidad de publicar en 2010 un libro intitulado La Comunidad de Seguridad en América del Norte, una perspectiva comparada con la Unión Europea, con la editorial de la UNAM y Miguel Ángel Porrúa, y luego saqué una segunda edición en los libros electrónicos de la UNAM,
Y ahí planteaba un debate que pongo a su consideración, que creo que es válido para ir, como dicen en la jerga, deshojando la margarita sobre la agenda de seguridad de México y particularmente con los Estados Unidos. En ese debate sobre la seguridad planteaba que era un debate sobre la seguridad regional más que las seguridades nacionales de ambos países, y planteaba que parte del supuesto inevitable de que hay una interdependencia entre las seguridades nacionales de México y Estados Unidos y de Estados Unidos con Canadá. Es decir, hay un esquema de dos bilateralidades y no un modelo trilateral. Adicionalmente, planteo desde entonces que desde una perspectiva, planteo este problema desde una perspectiva constructivista, es decir, que la seguridad entre México y Estados Unidos debe forjarse a partir de la necesidad, enfatizo, de compartir valores, percepciones y estrategias. ¿Para qué? Para enfrentar amenazas comunes en la región. Esta historia, como la de la relación bilateral y la agenda de seguridad bilateral, es una historia que ha sido fluctuante, pues por momentos parece que avanzan hacia un entendimiento para el establecimiento de las reglas comunes para mantener la seguridad en la región. Y por el otro, es casi cíclico, Estados Unidos acaba por actuar de manera unilateral. Desde el ASPAN, es decir, desde el lanzamiento de la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte a principios del siglo, pues, de este siglo, en 2005, pasando por la iniciativa Mérida, que fue lanzada en 2008 y que eventualmente está vigente hasta la fecha, aunque hoy ya ha declarado extinguida a la misma, la actual administración en México, pero todo indica que estamos en una fase en donde la posición mexicana, por lo que señalo, se replegaría a una estrategia soberanista y habría que esperar a partir de enero qué plantea la administración Biden. Esta administración podría eventualmente reabrir un debate y plantear una narrativa distinta sobre la necesaria cooperación de los países de la región, del área norteamericana, en temas de seguridad, con una perspectiva que estoy seguro sería totalmente distinta y eventualmente opuesta a la del saliente presidente Trump. En ese sentido, hay que señalar para la audiencia que la agenda bilateral México-Estados Unidos, más que la canadiense, es quizás una de las agendas más complejas a nivel internacional por la relación entre un país en desarrollo y la principal potencia militar a nivel global, y por ser México en el drama geográfico la puerta de entrada de muchas cosas a Estados Unidos que han sido eventualmente señaladas por el propio Trump, como son los flujos migratorios y las drogas. Desde luego, siempre valorando que de aquel lado vienen armas y dinero. En ese sentido podemos señalar, y es relevante para el marco del debate que estamos iniciando en esta mesa, la relación bilateral se ha caracterizado por periodos de confianza y desconfianza. Estamos en un periodo de confianza, desconfianza, hay que dar la respuesta, y por momentos de amistad, acercamiento y de alejamiento, de enemistad. Por eso la pregunta que podemos hacer en este momento es, ¿en qué momento se encuentra esta relación? Quiero dar una breve respuesta, sin ser simplista, pero que creo que puede empezar a dibujar cómo se está construyendo o deconstruyendo la agenda de seguridad México-Estados Unidos. Durante los últimos 2 años, los temas de la agenda de seguridad bilateral, en mi opinión, se han mantenido, por un lado, business as usual, es decir, se atienden los temas día a día en materia de inteligencia, intercambio de información, gestión de fronteras, combate a amenazas comunes como el crimen organizado, entre otros. Y por el otro lado, están los temas de seguridad que dominan la agenda por su sonoridad en las redes, en los medios y en el diálogo político México-Estados Unidos, como por ejemplo las fricciones derivadas de acciones como la detención del general Cienfuegos por la DEA, exsecretario de la Defensa Nacional en México, que motivó, en mi opinión, ahí va un primer tema adicional, la recién aprobada reforma a la Ley de Seguridad Nacional para regular a los agentes extranjeros de agencias como la DEA, que está eventualmente en el corazón de las motivaciones de México, al FBI, a la CIA
y desde luego al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, que entre otras agencias estarían en el radar de la acción mexicana en este momento y que por la forma en que se está interpretando podría llevar a posibles fricciones bilaterales. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos en esta mesa es ¿qué agenda de seguridad vemos en esta coyuntura? ¿Qué temas dominan o están dominando la agenda y que van a ser tendencialmente los temas del año 2021? Yo señalaría algunos todavía sin ponerlos en orden jerárquico. Yo creo que el tema del TEMEC y la seguridad nacional de los Estados Unidos va a estar presente, particularmente en los capítulos laboral, el medioambiental y el de energía y no menos el de comercio electrónico. Creo que ahí va a estar y merecerá un tratamiento particular en alguna de las mesas, en mi opinión. El del tema del crimen organizado que abordará la doctora Gálvez, mi colega, sin duda va a estar en el catálogo de las prioridades de Estados Unidos. El tráfico y trata de personas que tratará mi colega Mauricio. El de la ciberseguridad también, que tratará mi colega Juan Manuel. Y yo creo, yo adicionaría entre otros el tráfico de armas, que es muy relevante, y dejaría un tema fundamental. Lo voy a denominar la renegociación de la iniciativa Mérida. Ya señalaba yo la actitud del gobierno de México de no validar la forma en que se construyó y evolucionó la iniciativa Mérida. No sabemos si va a haber un Mérida Reloaded o va a haber un modelo de cooperación post-Mérida. Entremos, en mi opinión, a lo que yo llamo el catálogo y las prioridades sobre las amenazas en ambos países, y quiero ampliar el debate sobre estas amenazas transnacionales y cómo creo que las priorizarían en ambos lados del Río Bravo. Vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, creo que dará prioridad en orden de prelación, es decir, en orden de importancia. Yo creo que lo primero que le preocupa a Biden en este momento es la pandemia. El mal manejo de la pandemia por parte de Trump, uno de sus talones de Aquiles para perder la carrera presidencial. La prioridad que le está dando la administración Biden a la vacunación masiva en los próximos meses es relevante y hay un compromiso en los próximos 100 días de vacunar a una buena parte de la población de Estados Unidos y creo que tiene prioridad AAA. El siguiente seguirá siendo, en mi opinión, el tema del terrorismo. El terrorismo persistirá como un tema prioritario para la agenda de seguridad de Biden en la región de América del Norte. Biden seguramente pondrá particular atención al terrorismo extremista, no solamente internacional, sino también particularmente doméstico, como lo hemos visto en algunos ataques de odio contra mexicanos, en particular el caso del ataque en Houston. Creo que está en segundo lugar. El tercer lugar sería para el crimen organizado. Las alertas por el trasiego de fentanilo y su alto impacto en la salud pública de aquel país, es decir, la cantidad de muertes por el abuso de esta droga, y yo creo que más temprano que tarde generará un endurecimiento en la estrategia de Biden, no solamente en Estados Unidos, pero en una exigencia particular al trasiego de México hacia aquel país. El siguiente tema, que creo que México no lo prioriza de manera tan importante, es el tema del medio ambiente. Biden y Harris darán especial atención a la seguridad medioambiental en Norteamérica y eso se reflejará en exigencias directas al gobierno de México, como yo señalaba anteriormente, en el contexto del TEMEC. Por ahí va. Subsiguiente tema, yo creo que va a haber una atención particular a los desastres naturales, algunos ligados al cambio climático en particular, puede haber de otra índole. Y finalmente, yo creo que el tema de la desigualdad, teniendo entre otras expresiones la pobreza, yo creo que fue omitida, mal manejada por Trump. Trump puso muy poca atención a las desigualdades en su país, inclusive polarizó racialmente a la nación, y Biden tendrá que instrumentar una operación cicatriz que incluye, entre otras medidas, frenar la discriminación y los abusos contra la migración mexicana.
fue muy enfático en su discurso político durante la campaña, las atrocidades de haber separado a las familias, particularmente a los padres de y madres de sus hijas y sus hijos, y fue un tema que por lo menos lo mínimo calificativo que le marcó fue el que era un acto casi criminal. Bien, ahora veamos el catálogo mexicano. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es la prevención de importancia? Yo diría que sería de la siguiente manera. Para México, sin duda, la pandemia también estará en primer lugar. La seguridad sanitaria es una dimensión de la seguridad humana que hay que atender, y en México el manejo de la pandemia ha sido muy polémico, pues el modelo adoptado por el gobierno federal ha puesto en tela de juicio el uso de la cubrebocas y la aplicación masiva de pruebas, lo cual ha generado severas críticas dentro y fuera del país. Ahora contrasta un poco con su apremio por aplicar las vacunas, lo cual celebro. Yo creo que la gestión de la compra de vacunas, de convenios con los laboratorios que ha llevado a cabo la Cancillería, hay que celebrarlo. Quienes no queremos ahora ver la luz al final del túnel en relación a esta crisis de seguridad sanitaria, que es global, pero con respuestas muy locales, y esperemos que se rectifique y la vacuna llegue pronto. El siguiente tema, sin duda, a diferencia de Estados Unidos, que viene en segundo lugar, porque Estados Unidos pone el terrorismo, en mi opinión, para México es el crimen organizado. Los indicadores de violencia criminal en el país en promedio han ido a la alza. Son pocos los rubros específicos que han ido a la baja, y sin duda el principal desafío de la seguridad interior y pública seguirán siendo los grupos de la delincuencia organizada. Estoy seguro, tema que abordará mi colega, la doctora Gálvez. El tema en México de la desigualdad es fundamental. Sin duda, la exclusión social que precede a la pandemia, pero también la creciente depauperización de nuevos sectores de la población frente a la pandemia, están alertando al gobierno federal sobre sus implicaciones sociales. Es un tema vital, es decir, si lo vemos desde la perspectiva multidimensional, creo que es una agenda multidimensional la de seguridad en América del Norte. Los gobiernos, los órdenes de gobierno federal, estatal y local deberán poner particular atención al tema de la desigualdad y a la pandemia económica. Y después, sin duda, viene el terrorismo, que yo creo que no es una prioridad del gobierno de México, pero sí es importante señalar que el tema migratorio, México-Estados Unidos, ha securitizado el tema por algún tiempo, y porque plantean que los cruces pueden implicar cruces de terroristas a través de México para llegar a los Estados Unidos. Hay un tema de percepción. Para México es un tema de exclusión social y de migración por razones económicas. Para Estados Unidos fue una securitización a partir de la narrativa de Trump de la construcción del muro, y de aplicar por el año pasado, por ejemplo, aranceles en temas comerciales a México si no rectificaba su política de migratoria en el sentido de la contención. En fin, es un tema que podemos ampliar. Para México es importante los desastres naturales. El cambio climático ha generado lluvias inusuales y por lo tanto inundaciones en el sur del país, poniendo en peligro la vida y patrimonio de miles de familias. Creo que México debe repensar muy bien la importancia de los desastres naturales en los años venideros. Y finalmente el tema del medio ambiente, donde creo que la seguridad climática no parece estar en las prioridades del gobierno. Creo que sí se está trabajando en algunas áreas de la Agenda 2030, el tema de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pero no se dibuja claramente hacia dónde se va a mover esto. Y yo creo que de cualquier manera, Estados Unidos seguramente exigirá a México hacer su parte en el marco del TEMEC. ¿Qué conclusiones podríamos derivar de estas pinceladas sobre la agenda México-Estados Unidos en materia de seguridad? Para México y Estados Unidos, uno de los temas que adquirirá gran relevancia será, en mi opinión, la gestión de fronteras. El país recibirá todavía más presiones por parte del gobierno de Biden. Quiero aquí enfatizar que tanto la administración de Biden como la administración López Obrador están viendo hacia adentro, es decir, más allá de la cooperación y de cómo se plantea el periodo post Mérida, si fuera el caso, cada uno tiene que resolver sus
problemáticas y sus propios desafíos, pero creo que Biden eventualmente podría retomar el espíritu de la iniciativa Mérida bajo el principio de responsabilidad compartida, atendiendo a la relación entre un país productor y de trasiego de diversas drogas al territorio estadounidense y el país mercado más grande del consumo de drogas a nivel internacional. Si México asume una estrategia proactiva para el combate a las amenazas comunes y busca unificar percepciones para la atención integral de la seguridad regional, podríamos encontrar en los Estados Unidos parte de la solución y no parte del problema. Es decir, para concluir, hasta aquí mi primera participación, creo que la narrativa habrá de cambiar con la administración Biden y creo que se puede construir un esquema de cooperación sí respetuoso de las soberanías, pero entendiendo que la seguridad regional requiere construir percepciones, valores, percepciones, pero sobre todo estrategias comunes. Hasta aquí dejaría mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chanona. Pues nos deja un panorama bastante amplio de lo que son las amenazas transnacionales que enfrenta nuestro país y las que enfrenta, por supuesto, en el conjunto con América del Norte. Ahí, bueno, ya surgen varios cuestionamientos, ¿no? Si nos beneficiará el tratamiento regional, por ejemplo. Bueno, veremos qué otras cosas surgen de esta primera mesa que se va poniendo cada vez más interesante. Y ahora, bueno, daremos la palabra a la doctora Yadira Gálvez, quien nos hablará sobre delincuencia organizada. La doctora Yadira Gálvez es profesora investigadora asociada de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales y ha estado graduada por 3 cursos de especialización del Centro William Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa. Es especialista en seguridad nacional e internacional, políticas de defensa, fuerzas armadas y relaciones civiles militares. Ha impartido cátedras en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Sedena. Es miembro del colectivo de análisis de la seguridad en democracia CACEDE y de la red de expertos del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército de Perú. Recientemente, la doctora fue distinguida por el Colegio Interamericano de Defensa con una invitación para participar como panelista experta de México en el taller de crimen organizado transnacional. Sus publicaciones más recientes en coautoría son La seguridad en la era digital, la complejidad de la ciberseguridad, la evolución de la política de seguridad y defensa de la Unión Europea, publicados en la obra Seguridad y Asuntos Internacionales, AMEI siglo XXI. Bien, pues damos la palabra entonces a la profesora Yadira, quien nos hablará, repito, sobre delincuencia organizada. Yadira, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, maestra Dávila. Agradezco esta iniciativa y el espacio que estamos creando junto con la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Doctor Chanona, muy buenos días. Buenos días a mis queridos colegas Mauricio y Juan Manuel, que sin duda nos acompañan no solo en este panel, sino también en este camino del desarrollo de los estudios de seguridad en México. Y pues agradecer nuevamente al presidente de la asociación, maestro Morales. Buenos días a todos y a todas que nos acompañan. Yo me voy a permitir compartirles de una manera muy breve algunas reflexiones alrededor del tema de la delincuencia organizada transnacional como una amenaza a la seguridad nacional de México y las perspectivas que se ven en términos de escenarios de riesgo para el 2021. No me voy a detener, lógicamente, por el tiempo en los asuntos relacionados con la definición de la delincuencia organizada transnacional o aspectos muy específicos de la dinámica global. Sin embargo, sí señalar y compartir con nuestra audiencia
que se trata precisamente de una de las principales amenazas a la seguridad de estados, personas y a la seguridad internacional por los impactos que tiene desde la salud pública y la seguridad pública de, insisto, el nivel de las personas hasta, como sucede en algunos lugares de América Latina y particularmente en México, una amenaza a la seguridad nacional derivado de que estos grupos criminales generan violencia de gran magnitud, pero además están buscando espacios territoriales en los cuales se están apropiando y están generando dinámicas de lo que algunos autores han denominado gobernanzas alternativas o gobernanzas criminales, en el sentido, insisto, de establecer áreas específicas de control, de formas de operación y de mecanismos de control social y de dinámicas. Señalar que precisamente las redes de delincuencia organizada se han diversificado, al igual que los distintos delitos de este fenómeno, de esta amenaza, y sin embargo también señalar que es precisamente el tráfico ilícito de drogas uno de los más importantes. Si bien, como está señalado en esta primera diapositiva que les estoy mostrando, también temas como la trata y el tráfico de personas, la minería ilegal, el asunto de la falsificación de productos también se colocan dentro de estas actividades y además están tomando un papel cada vez más relevante en cuanto a las ganancias que generan. No hay claridad sobre las ganancias, el monto de ganancias que genera la delincuencia organizada transnacional a nivel global, pero sí queda claro que en los primeros lugares está el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y también el tema del contrabando de productos apócrifos. Quisiera rápidamente compartir con ustedes esta reflexión alrededor del tema de si México está en una situación de conflicto armado interno, que es un tema que se ha debatido mucho en el país. Efectivamente, los rankings internacionales sitúan a México en una situación de conflicto armado interno y de alta violencia, pero esta situación se deriva de las actividades precisamente de los grupos de delincuencia organizada transnacional en términos de tres tipos de violencia. La violencia que se genera entre estos grupos, es decir, la confrontación entre estos grupos, la confrontación entre estos grupos y las autoridades, y la parte más tremenda de lo que estamos viviendo en el país, que es el uso de la violencia por parte de estos grupos contra la sociedad para amedrentarla, y la tendencia dentro de estas dinámicas de reorganización criminal que vemos es que a nivel local hay una tendencia hacia el uso cada vez más fuerte de elementos como extorsión o como precisamente violencia, tanto simbólica como ejercida, para tener el control social de los espacios territoriales, pero también con una lógica que algunos autores han denominado mafioso paramilitar, en el sentido de esta apropiación de los espacios para seguir manteniendo la dinámica de la ganancia, la obtención de ganancias y de recursos en el momento en que tenemos cambios importantes en las dinámicas, también derivado de la crisis de COVID. Simplemente comentarles y además hacer este llamado de alerta alrededor de que a septiembre de 2020 se tenían contabilizados en el país 26.995 personas muertas, víctimas de homicidio y feminicidio, pero que si sumamos y hacemos el agregado del número de personas que han perdido la vida por homicidio doloso en México de 2006, el año que inicia la denominada guerra contra el narcotráfico, a 2019, ascendieron a 325.699 personas, de acuerdo con los datos oficiales del INEGI, lo cual da cuenta precisamente de estos niveles de violencia. Sin embargo, hay que señalar también que precisamente la violencia en México es resultado de, por un lado, el uso de este mecanismo, las actividades de los grupos de delincuencia organizada transnacional, por otro, de otro tipo de fenómenos, ¿no? Delincuencia común, feminicidios, que deben de ser un foco rojo y una necesidad de atención inmediata, pero que no estamos hablando de grupos de carácter guerrillero o grupos que estén haciendo una reivindicación en términos de carácter político.
Si bien estos grupos de delincuencia organizada, también hay que señalarlo, sí están buscando apropiarse de espacios también de control dentro del Estado, pero es una dinámica distinta. Por eso hay que tener en el caso de México muy claro el origen de la violencia, las características de estos grupos para la definición de estrategias y especialmente de cara a los retos que enfrenta el país. Muy brevemente, la crisis de inseguridad en consecuencia se deriva de una serie de factores que están señalados en esta diapositiva. Primero, identificar que México enfrenta una situación geográfica particular al ser el país frontera del mayor mercado de consumo de drogas a nivel global, que es Estados Unidos. México es un país productor de tránsito y cada vez más también se amplían los mercados de consumo de drogas, lo cual ha traído violencia al interior de nuestro país precisamente por la expansión de esos mercados, pero particularmente la violencia deriva del tema de la garantía de acceso a las rutas de trasiego de drogas. Y hay un cambio también en la dinámica de la producción y del trasiego de drogas ilegales porque se ha identificado durante estos últimos años que primero las organizaciones criminales mexicanas empezaron a diversificar el tipo de drogas que envían a Estados Unidos, incluyendo mejoras para el proceso de droga como la heroína, por ejemplo, y después que justo el fentanilo llega a irrumpir de una manera importante en la medida en que llegan los embarques desde China y Estados Unidos ha señalado constantemente que en México es un país donde llegan y de aquí se envían, o bien desde aquí también se están procesando a partir de los insumos químicos y se envían a Estados Unidos. Entonces, esto es importante y considera también que Belice está considerado un país fundamental para todo el tema de tráficos ilícitos y que México tiene frontera con Belice. Después, el tema de las debilidades del Estado, ¿no? La impunidad, la corrupción, la cooptación y la simbiosis. Con altas tasas de impunidad, que todos conocemos bien, pues México se coloca desgraciadamente como uno de los países de América Latina que tiene este problema de acuerdo con distintos reportes internacionales. Dependiendo de la fuente, vamos desde el 94% hasta el 99% de tasas de impunidad, considerando también que hay una baja frecuencia de delitos que son denunciados precisamente. Y tenemos, en el caso de los grupos de delincuencia organizada, esta búsqueda de la penetración del Estado a través de el manejo de espacios particularmente locales en términos de la cooptación y hasta la simbiosis que fue revelada con el caso tremendo de Iguala y la desaparición de los jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa. Esta apropiación del Estado que se decanta en el tema del financiamiento a campañas políticas o la apropiación, insisto, de esos espacios. Por otro lado, se ha reconocido en el país que la estrategia del capo, la Keeping Strategy, que tiene que ver con ir por los principales líderes de las organizaciones criminales, ya sea a través de su abatimiento o su detención, no ha tenido los resultados que se esperaban desde 2006 a la fecha, en la medida en que algunas organizaciones se fragmentaron y generaron más violencia con pequeños grupos y otras en realidad se mantienen y se reestructuran a partir de estas dinámicas donde lo local adquiere una importante dimensión. Insisto, dependiendo de la fuente podemos identificar que algunos análisis han señalado que México tiene hasta 200 pequeños grupos criminales que están operando en el país, obviamente asociados a las grandes organizaciones como puede ser Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Y esta diversidad de grupos a lo que lleva es, insisto, a más violencia y a la reconfiguración de sus actividades. A ello hay que agregar el acceso a armas de alto calibre y el control territorial por parte de estas organizaciones, lo cual genera una situación en la cual se pone en riesgo y se pone en el límite el tema del ejercicio de la propia soberanía del país. ¿Qué tenemos en el marco de la pandemia? Y me voy muy rápido para ir cerrando la primera participación. Enfrentamientos y violencia y homicidios que no se frenaron aún con el confinamiento, sino que se mantienen. En segundo lugar, una reconfiguración
y adaptación de los grupos más fuertes. Especialmente nos referimos a la organización de Jalisco Nueva Generación y a Sinaloa en términos de la capacidad de reorganizar sus actividades para poder seguir manteniendo la dinámica de trasiego de drogas, el tema del fentanilo, pero además la incorporación de estos grupos a nuevos tipos de mercados y de actividades. Se ha alertado en el caso de la pandemia que parte de la agenda de provisión de insumos médicos, por ejemplo, también es un elemento de actividad de los grupos de delincuencia organizada. La apropiación de actividades, de espacios, perdón, y además la búsqueda de un mayor consenso social que vimos con estas actividades de repartir apoyos y del otro lado, además de la repartición de apoyos, los grupos criminales en muchos lugares se convirtieron prácticamente en los guardianes de actividades como el tema del confinamiento, ¿no? Ponían sus normas alrededor del tema del confinamiento. Y esto, pues a esto hay que agregarle el tema de la delincuencia común y los feminicidios. En consecuencia, las organizaciones criminales de México, diversas y complejas, se han fragmentado y operan a partir de las particularidades locales engarzadas con la lógica nacional y la lógica global. Hay entonces un mayor uso de la violencia, una mayor apuesta por el control territorial y confrontaciones por las rutas y las zonas de operación. Y hay que señalar que a pesar de que se ha indicado por parte del gobierno federal que hay un cambio importante respecto al tema de el enfoque con el cual se está tratando el tema del combate a las organizaciones de crimen transnacional, en realidad podemos identificar que por un lado sí hay un reconocimiento de que hay que desarticularlos en la parte económica, que hay que seguir de cerca la parte local, pero la estrategia central parece no tener grandes cambios. Y lo vemos respecto a la creación de Guardia Nacional. No hemos visto cambios sustantivos, ¿no? Hubo una narrativa también alrededor del tema de potenciar una política de drogas que tendiera más a la reducción de daños y riesgos, lo cual aún no se ve establecido en términos de programas. Ahora bien, respecto a los escenarios de 2021, identificamos una serie de riesgos que hay que tener en consideración. Por un lado, la adaptación frente al escenario COVID, post-COVID de estas organizaciones, poniendo, insisto, especial atención a las nuevas áreas estratégicas de negocios de estas organizaciones, considerando además el análisis y el seguimiento de estas organizaciones como lo que son grupos criminales con un enfoque mucho más empresarial desde la perspectiva de la obtención de ganancias y la capacidad de readaptarse, al menos las dos organizaciones mucho más potentes. Podemos prever, desgraciadamente, un incremento de la violencia entre las organizaciones criminales y contra la sociedad a partir de esta profundización del modelo mafioso paramilitar que se ha afianzado de una manera importante en México. Y el caso del noreste es un referente de estas dinámicas. El desafío al Estado es permanente a partir de elementos como la violencia contra las autoridades y el mayor control territorial que buscan ejercer estas organizaciones. Y un foco rojo para México va a ser sin duda el proceso electoral de 2021, porque podríamos ver el incremento también de la violencia política y la búsqueda por parte de estas organizaciones de participación a través del financiamiento a campañas políticas y la penetración y la cooptación de las instituciones. Ese es un foco rojo que hay que tener en consideración. Otros dos temas importantes es el acento en las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad, que también se ha alertado de este tipo de actividades por parte de las distintas organizaciones criminales y de las cuales seguramente Juan Manuel lo va a abordar, y la ampliación, ¿no? A través de una serie de factores. Y finalmente la posible legalización de la cannabis, que hay que señalar que no va a impactar de manera importante al tema de la reducción de la violencia. Es importante para el país avanzar en el asunto de la regulación de drogas, pero sin un enfoque integral alrededor de los desafíos que implica los grupos de delincuencia organizada transnacional y además la atención a especialmente el tema del desarrollo policial y las capacidades
de ejercicio de Estado de Derecho a través del todo el sistema judicial y de impartición de justicia, entonces estaríamos hablando de una la delincuencia organizada son múltiples y que precisamente uno de los grandes retos que tendrá que afrontar México durante 2021 es la reconfiguración de estas organizaciones y el replanteamiento de la estrategia para hacerle frente, además de la consideración de la relación con Estados Unidos y obviamente la presión que va a haber por el tema del consumo de fentanilo. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda, pues en la siguiente ronda lo podemos ver. Gracias, maestra Dávila. Muchas gracias, profesora Yadira, muy interesante, la verdad, y la verdad, pues nos deja muchos temas también en la mesa, pero ha sido una exposición muy completa y sumamente interesante. Vamos a continuar con los temas de la mesa. Corresponde ahora al maestro Mauricio Bastien Olvera, de Georgetown University, y nos va a hablar sobre la trata de personas. Les voy a dar algunos datos del maestro Mauricio Bastien. Él es experto en temas de seguridad ciudadana, tiene más de 10 años de experiencia en diversos países de América Latina. Ha trabajado como consultora en proyectos de la Unión Europea, en el Fondo de Población de Naciones Unidas. En el Gobierno de México trabajó en la Secretaría de Gobernación, también ha trabajado en la Secretaría de Relaciones Exteriores y actualmente forma parte del grupo de expertos de la ONU para alianzas público-privadas contra la trata de personas. Es miembro de la mesa directiva del programa Foretel del Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown. Ha sido profesor en la UNAM, en el Instituto Mora, en la Universidad de Policía de Honduras y trabajó durante 5 años en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, en donde actualmente se desempeña como consultor para prevenir la trata de personas. Bueno, como les señalamos en un principio, es egresado nuestro, con mucho orgullo, y le damos la palabra a Mauricio Bastien. Adelante. Muchas gracias, maestra Consuelo. Un gusto estar de regreso en casa, aunque sea de manera virtual, y un gusto coincidir con todos los ponentes. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, sí, como ya lo decían, ahora voy a plantear el tema, vamos a analizar el tema de trata de personas, que bueno, pues es una de las amenazas y de los riesgos que están en aumento, y que se ven, como bien lo mencionaba el doctor Chanona y la doctora Yadira Gálvez. Bueno, entonces me voy a permitir compartirles una presentación. La idea de esta presentación es primero, bueno, ver cómo está la situación, hacer un análisis del problema en términos generales, para después aterrizarlo en México y de ahí plantear soluciones que se le puedan dar a este tema. Entonces, bueno, pues tenemos que la trata de personas es un problema que ha ido aumentando durante los últimos 15, 17 años, ¿no? En donde se ven términos absolutos que se reportan más de, pues ya actualmente ya más de 25,000 casos a nivel mundial, con un promedio de 254 casos por país en que se reporta este delito, presentándose en casi 100 países del mundo, por lo menos los delitos denunciados, ¿no? Hay que recordar, como bien mencionaba la doctora Yadira, bueno, siempre hay una cifra negra que hay que también considerar, ¿no? Entonces, eso en términos de la denuncia de los casos, pero bueno, ¿cómo estamos en términos de judicializaciones, ¿no? Y de casos? Como pueden ver, nuestra región
aquí para este fin estadístico, México entra en la parte de Centroamérica y el Caribe. Estamos donde peor se puede estar, ¿no? Ubicado en esa gráfica, con el mayor número de víctimas por cada 100,000 habitantes y también con un menor número de judicializaciones, ¿no? De casos judicializados sobre este delito. Y bueno, en particular, durante los últimos años, se puede ver que, por lo menos en México, ha sido un delito que ha afectado a mujeres principalmente, pero también incluye a hombres, niños y niñas, ¿no? Entonces, en todos los estados del país, lamentablemente, se presentan estos casos. Por lo que, bueno, pues se tiene que abordar de una manera integral cómo se atiende a las víctimas y de nueva cuenta, estas son las víctimas identificadas por las procuradurías y fiscalías estatales en México, ¿no? No así las que, bueno, pues no se han atrevido a denunciar, pero pues sabemos que también existen. Y en términos absolutos, en una modalidad de la trata de personas, que es el trabajo forzado, ¿cómo está México? Pues bueno, pueden ver, este es un índice regional, en el que estamos en el lugar número 11 respecto a la prevalencia de víctimas por cada 1,000 habitantes, con 2.7 víctimas, y en términos absolutos eso nos coloca en el tercer lugar, solamente por atrás de Estados Unidos y Brasil, ¿no? Lo cual, pues bueno, resulta preocupante para todo el tema, porque bueno, además entra en trabajo forzado una modalidad de trata de personas que, pues bueno, requiere la articulación de diversos actores para detectarse y hacerle frente, ¿no? Y en particular, bueno, cómo se ve este tema del crimen organizado, que si bien ya comentaba la doctora Yadira, que bueno, la trata de personas es parte de estos delitos realizados por el crimen organizado, pero bueno, ¿cuáles son las tipologías que encontramos, ¿no? Y en especial en México. Bueno, primero tenemos la esclavitud sexual, que utilizan el crimen organizado a mujeres para tenerlas como esclavas sexuales. También está, se han identificado que la minería ilegal, ¿no? que es también uno de los delitos del crimen organizado, pero se hace no solamente de forma ilegal, sino además se realiza con personas que han sido víctimas de trata de personas. De igual forma tenemos el tema de trata de personas o cuestiones para bodas y de manera obligada, ¿no? Y por supuesto el trabajo infantil dentro de las organizaciones criminales para desempeñar pues labores tanto de sicariato como también, por ejemplo, de ser los llamados halcones, ¿no? que utilizan a niños de manera forzada y, bueno, no solamente a niños, sino también hay adultos, ¿no? que llega a ser víctima del crimen organizado, de trata de personas, que los utilizan para realizar cierta modalidad de trabajos, ya sea especializados o no, como puede ser a lo mejor la instalación de antenas de telecomunicaciones especializadas o que se requieren cierto tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estas son ya tipologías específicas de trata de personas en el marco del crimen organizado y que son reconocidas por Naciones Unidas, ¿no? Y que, bueno, pues afectan en particular a México. Entonces, bueno, tenemos ese panorama de manera general, pero ¿qué ocurre tras la llegada de la pandemia del COVID-19? A mi entender ocurren 4 cosas que son importantes de mencionar, que afectan a las víctimas de trata y afectan cómo se va desarrollando este delito. Número 1,
tenemos que, debido a la pandemia, se cierran diversos lugares en donde tradicionalmente se llevaban a cabo actividades vinculadas a la trata de personas. Por ejemplo, se cierran centros nocturnos, bares, etcétera, donde estaban siendo, siendo víctimas, ¿no? Mujeres, por lo cual, bueno, estas mujeres ahora están en situación de calle y pues de abandono, ¿no? Se ha dado el caso, por ejemplo, de mujeres migrantes que fueron secuestradas y estaban trabajando en estos centros nocturnos y cerraron los centros nocturnos y por supuesto que las corrieron, sus tratantes las corrieron de los cuartos de azotea donde vivían, ¿no? Y ahora pues están en situación de calle sin sus papeles, y por supuesto, y los centros y los servicios esenciales, pues bueno, es difícil que lleguen a ellas y es difícil de cuantificar todo esto. Un segundo aspecto vinculado al tema del COVID-19 es la cuestión de que las policías encargadas de prevenir el tema de este delito, pues ahora se están centrando cada vez más a hacer cumplir las medidas vinculadas al COVID-19, ¿no? Aquí en la imagen vemos como, pues bueno, policías que seguramente deberían de estar haciendo su labor de patrullaje comunitario, están ahora tomando temperatura, ¿no? Y en controles de entradas a ciertos lugares. Un tercer factor es la suspensión y disminución de servicios judiciales, ¿no? El acuerdo que ven en pantalla del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, se suspenden las labores y los plazos procesales. Entonces, todo esto hace que simplemente se retrasen los juicios vinculados, ¿no? O la revisión de estos juicios dentro del Poder Judicial de México. Entonces, se retrasa la justicia, lo cual pues incrementa los niveles de impunidad que ya se comentaba. Y finalmente, un cuarto tema es el incremento del uso de Internet, la digitalización, que también hay estudios que comentan que se ha incrementado igual el uso, bueno, pues de sitios pornográficos y en especial ha habido ya investigaciones contra sitios como Pornhub por utilización de niños para pues estos videos sexuales, para transmisiones sexuales. Entonces incrementa también este problema. Es otro de los factores que estaría en el tema del COVID-19. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para enfrentar este delito? Existe el enfoque de las 4 P's, la prevención, la persecución legal, la protección a las víctimas y, por el inglés, partnerships, que son alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, la prevención se tiene que dar con un enfoque de grupos vulnerables, siempre tratando a este tema de comunicación estratégica y enfocada a los usuarios y no solamente a las víctimas, ¿no? Sino también a usuarios que entiendan que se tiene que prevenir este delito y utilizando pues la tecnología. Como ya les habíamos dicho, la digitalización incrementó el uso de cierta tecnología, pero también, bueno, se puede utilizar para la prevención del delito. En el tema de la persecución se necesita una política criminal que encuadre este delito, ¿no? Y que le dé prioridad dentro de las políticas de persecución penal. Y también analizar el tema de las finanzas transnacionales, porque hay que ver qué se hace con todo este dinero. Hay datos que dicen que los tratantes de Tlaxcala, por ejemplo, tienen cuentas y han aparecido en Panama Papers. Entonces, ahí es otro enfoque de la amenaza transnacional que tiene este delito. Y, por supuesto, ver cómo trabaja la Fiscalía y el Poder Judicial de manera conjunta, los peritos, el Ministerio Público, la Policía de Investigación, y tener una armonización legal del marco nacional con el marco internacional. Para el tema de la protección enfocada a las víctimas, tiene que ser una protección integral que no solamente brinda protección judicial o policial, sino también se enfoque en temas de una protección médica a la salud, una protección
de temas de reinserción económica y reinserción social, porque bueno, se ha visto que muchas veces los tratantes explotan también a sus víctimas para aprovechar y sacar préstamos bancarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se reintegra económicamente esta persona después de estar con un historial crediticio de esa manera, ¿no? Y finalmente, bueno, también fortalecer los mecanismos de supervisión de estos temas de ayuda a víctimas, como puede ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y finalmente, ya para cerrar, está el tema de las alianzas, ¿no? Los partnerships, que se tienen que buscar nuevas alianzas, y esto es algo que estamos haciendo desde Naciones Unidas, buscar alianzas públicas, incluir al sector privado en estos temas, un enfoque de responsabilidad compartida con finanzas, mecanismos de finanzas que no son préstamos, ¿no? También está el tema de diferencia de tecnología, de know-how, y todo esto bajo modelos de gobernanza en los que estén incluidos todos los actores en este proceso. Entonces, bueno, esto sería por mi parte la presentación, y quedo atento por si tienen más preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues igual, muy interesante todo lo que nos has presentado, los datos y este análisis de la trata de personas. Muchas gracias. Seguro tendremos también muchas preguntas sobre esto. Bien, pues pasamos entonces a nuestro otro invitado, el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, quien nos va a hablar también de un tema súper interesante que es la ciberseguridad. Les voy también a dar algunos datos del currículum de Juan Manuel Aguilar Antonio. Él también es egresado de la UNAM, de la FES Aragón, y cuenta con 2 maestrías, una en Administración Pública, otra en Socioeconomía, Estadística y Cómputo Aplicado. Actualmente es candidato a doctor en Políticas y Ciencias Sociales en Relaciones Internacionales por la UNAM. Creo que es al revés, ¿no? En Ciencias Políticas y Sociales, en cuyo marco desarrolla la tesis titulada Ciberseguridad, un enfoque teórico y analítico para la soberanía, seguridad nacional y política exterior. Es egresado del curso Desarrollo de Políticas Cibernéticas del Centro William Perry de la Universidad de Defensa en Washington, D.C. El maestro Aguilar ha trabajado en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde 2014 se dedica a la docencia a nivel profesional y de posgrado. Actualmente se desempeña como oficial de comunicación del Colectivo de Análisis de Seguridad en Democracia, CACEDE. Su publicación más reciente en temas de ciberseguridad es la brecha de ciberseguridad en América Latina frente al contexto global de ciberamenazas en la revista de estudios en seguridad internacional en invierno 2020. Pues muchas gracias por estar aquí, Juan Manuel, y adelante, por favor. Un placer, maestra Consuelo, muchísimas gracias. Más que nada, primero quisiera agradecer a el doctor Alejandro Chanona, a la doctora Yadira Gálvez por la invitación. También agradecer al proyecto PAPIT, los regionalismos, frente al contexto de amenazas. Y también agradecer al presidente de la MEI, el maestro Damaso, por esta invitación. Me siento muy honrado y bueno, voy a participar con esta pequeña ponencia, hablando un poco del tema del contexto de ciberseguridad en el tema de América Latina y en la parte de México. ¿Cómo va a ser la parte de esta presentación? Bueno, primero vamos a ver que en el tema de contextualizar algo que es ciberpoder, luego vamos a saltar al tema del ciberespacio, luego pasamos a la parte de ciberseguridad y luego podemos abordar el tema de ciberseguridad en México con algunas perspectivas en América Latina. En la primera parte, por ejemplo, hay una amplia gama desde inicios de la década que hablan sobre el tema de cómo el ciberespacio se iba a transformar en un instrumento de poder en las relaciones internacionales y en la política global. Tenemos perspectivas de Joseph Knight, de Sheldon, de Quell,
militares formados en Estados Unidos que hacen una comprensión de esta nueva arena y que va a ser un espacio mediante el cual las naciones también van a empezar a buscar sus intereses y van a empezar a hacer dinámicas globales, y por lo cual se empieza a hablar de securitización del ciberespacio, se empieza a hablar de políticas nacionales de ciberseguridad, y también se empieza a hablar de ese instrumento como un aspecto clave para garantizar la seguridad nacional de los estados y para garantizar los intereses de política exterior de las naciones. Posteriormente, por ejemplo, otra comprensión muy buena que nos ayuda a esta interpretación es la parte de Clausewitz, de Karl Clausewitz, con su teoría clásica de la guerra. Y aquí, por ejemplo, si combinamos con la parte de la visión constructivista, podemos ver que estas categorías que están ya delimitadas en la parte del estudio de Clausewitz de hace 200 años, donde nos habla de espacio, tiempo, fuerza, estrategia, campaña, táctica y los teatros de guerra, esto empieza a aplicar también a las dinámicas de lo que se va a terminar por transformar en el ciberespacio. Por ejemplo, consecuente al desarrollo de Clausewitz, que él habla del poder terrestre, de la guerra, hay una serie de delimitación de las diferencias y asimetrías de poder que existen entre las naciones. Tenemos el poder marítimo de Mahan, tenemos el dominio del aire de Gilles Daudet, por la Guerra Fría, el poder del espacio, para, por ejemplo, la confrontación nuclear. Garner y Sullivan son dos autores que abordan este tema, pero a esto llegamos también a entender que las naciones, los estados empiezan a comprender también al ciberespacio como un nuevo dominio de influencia y un dominio en el cual deben garantizar su seguridad y la búsqueda de sus intereses nacionales. Entonces, esta visión también se complementa con la parte de los neorrealistas, en los cuales empiezan a hablar que a pesar de que el ciberespacio es una nueva arena de confrontación política, de dominio e influencia de los actores y los estados, también estamos viendo que empieza a ser un espacio en el cual tiene que haber una regulación, se tienen que ver las partes de dónde empiezan los límites, dónde está la influencia del Estado-Nación, y ver priorizando temas como la soberanía nacional y política exterior. Entonces, a lo largo de los últimos 15 años hemos tenido una fuerte incidencia de eventos que han puesto el dedo de por qué el ciberespacio es importante en la política internacional y las relaciones internacionales. El más trascendente, con el cual se inauguran estos hechos, es el ciberataque de Estonia en 2007, un ataque orquestado desde territorio ruso y que, bueno, pone en jaque prácticamente a toda la nación. Luego tenemos, por ejemplo, el uso de redes sociales en la parte de la primavera árabe, principalmente en Egipto, para derrocar a Hosni Mubarak. El caso, por ejemplo, del gusano informático Stuxnet en Irán, que fue muy reconocido como el primer caso de lo que se denomina como ciberguerra, porque fue una ciberarma, en este caso un malware, un código informático diseñado para dañar un sistema informático en específico, en este caso, las bobinas de refinación de uranio en la central nuclear de Natanz, Irán. Y por último tenemos el tema, por ejemplo, de China, en el cual China, el control de la información y la protección del Internet, lleva ya una larga carrera, lleva 20 años controlándose el flujo de la información, y es de hecho un tema de seguridad nacional. Cuando se habla de las redes sociales, de la información que existe en ese país, se habla de la gran muralla de la información china, mediante el cual el Partido Comunista controla los flujos de información para evitar subversiones políticas o para evitar que surjan eventos que puedan vulnerar la seguridad nacional de este estado. Entonces aquí ya tenemos bien consolidado este vínculo que va de la ciberseguridad a la seguridad nacional y posteriormente a la política exterior. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos que entender que el ciberespacio se integra de dos partes. Una parte que es esa parte física, que por ejemplo son esas partes de los CERTs, la parte de toda la infraestructura de telecomunicaciones y también, por ejemplo, la parte de poseer energía energética, pero también tenemos una parte virtual. Y la parte virtual es donde se crean todas estas dinámicas, estos fenómenos que empiezan a tener un impacto tanto en el mundo físico como en el mundo virtual. Y esta parte virtual son los sitios web, los software, los hardware y toda la superficie del Internet. Hay una interpretación interesante que buscamos posicionar y poner en la parte del ámbito de la comprensión de la ciberseguridad, que es heredada de la parte de lo que fue los estudios de lo local y el complejo de seguridad interdoméstico a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI. Y aquí vamos de estos diferentes niveles o estos regímenes híbridos de análisis. Y por ejemplo, el ciberespacio también es un régimen híbrido de análisis, y es un régimen híbrido de análisis. ¿Por qué? Porque hay hechos que pasan al espacio virtual que influyen en el espacio material, o hechos que influyen en el espacio material que se trasladan al espacio virtual, y hay una interpenetración de estas dos esferas. Con esto estamos hablando
de algo que se llaman hechos ciberfísicos, y todos estos casos, precisamente, Estonia, Wikileaks, la Primavera Árabe, Stuxnet, están dentro de esta comprensión de lo que se llama lo ciberfísico. Hay una serie amplia de oferta de cómo estos hechos tuvieron implicaciones en el mundo virtual y en el mundo material, y cómo hay diferentes espacios de interpenetración. El tema político, la seguridad pública y nacional, el tema económico, la opinión pública, y por ejemplo, ya más centrado, por ejemplo, tenemos el caso de infraestructura crítica, o ya en concreto, ciberseguridad. El caso más representativo, precisamente, es ese de Estonia, donde vemos que hay una interpretación de los 3 niveles de influencia, que es un tema que empieza como un conflicto de seguridad pública, salta a ser un tema de seguridad nacional por el hackeo, y luego se lleva hasta un tema de seguridad internacional por reclamos que hace Estonia a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahí ya vemos la complejidad del fenómeno y cómo se puede integrar de una manera muy amplia en los temas de relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo está comprometida la seguridad del ciberespacio en México? Y aquí ya vamos aterrizando esto. Ha habido una serie increíble de ciberataques a instituciones públicas en nuestro país desde el año 2011. El más famoso fue el Cablegate de 2011. Luego viene, por ejemplo, en 2018, 2 importantes ataques al sistema electrónico de pagos interbancarios del Pago de México, en los cuales se estima se robaron 400 millones de pesos. Hay un hackeo o un ataque de ransomware a Pemex en noviembre de 2019. Hay un ataque a la Secretaría de Economía el 24 de febrero de este año, y hace no más de 2 semanas hubo un ataque a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces ahí vemos que nuestras instituciones no están creando capacidades de resiliencia, de disuasión en temas del ciberespacio. El caso, por ejemplo, de Wikileaks fue muy escandaloso en el sentido de que en los cables filtrados por esta organización hacktivista se hablaba de la operación Rápido y Furioso, de malos comentarios que hacía el embajador Carlos Pascual a 2 figuras caídas en desgracia el día de hoy, Eduardo Medina Mora, procurador de justicia, y Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, donde el embajador decía que no tenían nada de coordinación estos 2 actores, y que por eso la estrategia de combate al crimen organizado era bastante malo. Esto causa una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, y termina con un comentario que hace el presidente Felipe Calderón al Washington Post, diciendo: no me ayudes, compadre, pero si no me ayudes, compadre, que va a Carlos Pascual, es una declaración de persona non grata, y Barack Obama se ve en la necesidad de sustituir a Carlos Pascual por el embajador Anthony Weah. Ahí hay una repercusión de algo que pasa en el mundo virtual y se está trasladando a hechos materiales. Luego está el caso, por ejemplo, del ataque al SPAY, el segundo ataque de 2019, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque la firma FireEye, que precisamente en días recientes también fue hackeada, expresa que hay una cédula de hackers estructurada por el Estado de Corea del Norte que se llama AP738, la cual se dedica a hacer hackeos a sistemas interbancarios alrededor del mundo con la finalidad de obtener recursos para el régimen de Corea del Norte. Esta cédula se introdujo a través de las credenciales de AXA, una aseguradora francesa, al sistema de pagos interbancarios en México. Y ahí hackeó el SPAY, empezó a hacer una serie de movimientos, y se estima que se robaron aproximadamente 400 millones de pesos. Ahí, por ejemplo, vemos una coordinación de esa de ubicuidad del Internet. 3 actores involucrados, 3 países que utilizan el ciberespacio para hacer una dinámica global. Luego, por ejemplo, está el caso del ransomware de Pemex, que en el ransomware de Pemex es interesante señalar que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la prioridad máxima de la actual administración del gobierno federal es esta empresa paraestatal, pero, por ejemplo, no se tienen los elementos necesarios para garantizar su seguridad informática. Se hackeó el sistema de nóminas, pero si alguien en ciberseguridad es un poco mal pensado y dice, bueno, si acceden al sistema de nóminas, ¿quién dice que no pueden acceder a los mapas de gasoductos o otro tipo de información sensible de la paraestatal? Y entonces, por ejemplo, al día de hoy no hemos recibido una notificación. Sea muy bueno que mandáramos una solicitud de transparencia al INAI de qué pasó, qué consecuencias tuvo el ataque de ransomware a Pemex, para conocer el impacto, y en ese sentido el gobierno mexicano ha sido muy poco transparente para decir cómo se solucionó esto. ¿Se pagó el rescate? ¿No se pagó? ¿Cómo recuperaron el control del sistema de nóminas? Al día de hoy
no lo sabemos. Está el caso del ciberataque a la Secretaría de Economía. Aquí, por ejemplo, es muy problemático. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Economía, por este ataque a su intranet, se ve en la necesidad de cesar sus trámites y procesos por 16 días, en lo que se aseguraban de que habían expulsado a los ciberagresores. Y esto, por ejemplo, cuando tú interrumpes tus funciones, tus actividades, estás dando una señal al mundo de que no tienes capacidades de ciberresiliencia y tampoco de disuasión. Eso precisamente nos lleva a estos dos conceptos. Ciberdisuasión va enfocado en el sentido de que vamos a tener los medios necesarios mínimos de defensa para que los atacantes no hagan una agresión en contra de instituciones. ¿Por qué? Porque van a ser mayores las consecuencias que los beneficios que ellos pueden obtener. Y la resiliencia es eso, capacidad adaptativa para enfrentar riesgos y amenazas, mejora constante y desarrollo de capacidades de defensa. Una buena estrategia de ciberresiliencia se da cuando un Estado sufre un ciberataque, un ciberincidente, pero continúa con sus operaciones y no se ve la necesidad de interrumpir nada de esto. Esto nos lleva, por ejemplo, a que México actualmente tiene una estrategia nacional de ciberseguridad, pero cuando uno revisa los ejes, los principios rectores y los objetivos estratégicos, nos damos cuenta que esta estrategia ya está fuera de la actualidad y los retos que tenemos en el ciberespacio, y más que nada correspondía a otra política pública del gobierno mexicano, correspondía a la política pública del programa México Conectado, corresponde más a reducir la brecha digital entre la población que tiene acceso a Internet y la cual no, y en ese sentido, pues en el tema de desarrollo de capacidades de ciberdefensa, pues no es un buen documento que pueda promover el desarrollo de estas fortalezas que necesita el gobierno mexicano. Esta métrica, que es el Índice Nacional de Ciberseguridad, muestra las capacidades, por ejemplo, de México para enfrentar amenazas y su compromiso con la agenda global de ciberseguridad. Y cuando vemos las ponderaciones del país, por ejemplo, en TRITS, que es la calificación vinculada a poder enfrentar ciberamenazas, vemos que tenemos una capacidad de 0. Y cuando vemos estas capacidades, estos casos que se han presentado y que explicamos aquí brevemente, pues podemos entender que la métrica sí está bien establecida y que falta mucho hacer en esta calificación en la cual México tiene 36% y que va del 1 al 100. Entonces, hay un fuerte interés actualmente de la parte del Poder Legislativo de impulsar una nueva estrategia nacional de ciberseguridad. Por ejemplo, hay una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados de la diputada María Eugenia Hernández para transformar las ciberamenazas a amenazas a la seguridad nacional, y hay dos propuestas en el Senado. Una ley de seguridad informática de la senadora Lucía Trasviña y una ley general de ciberseguridad del senador Miguel Ángel Mancera, que ya están poniendo ojos sensibles y que México tiene que avanzar y que tiene que poner atención a estos temas. Hay informes publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el primero muy interesante de 2016, en el cual presenta el estado actual de la cuestión y el desarrollo de capacidades de los países de América Latina. Ahí, por ejemplo, vemos que México se encuentra en una fase formativa y que, bueno, va un poco rezagado respecto a un conjunto de naciones como Colombia, Panamá, Uruguay. Aquí por ejemplo, corresponde a la publicación que pude realizar este año, y aquí podemos ver que las capacidades del ciberespacio de América Latina están bastante acotadas respecto, por ejemplo, a los miembros de la OTAN, el resto de Europa. La media global, en la cual pues América Latina tiene una ponderación que va 25 puntos abajo, y bueno, en el cual tenemos que avanzar y hacer gestiones tanto a nivel nacional como a nivel de cooperación regional para solucionar esta brecha. Por ejemplo, es un ejemplo bien estructurado de qué características tienen las estrategias nacionales de ciberseguridad de los países de la OTAN, los que van a la vanguardia en estas temáticas y se centran en estos ejes: poder del Estado, multilateralismo y cooperación, vinculación a actores estatales privados, dimensiones de seguridad, proyección internacional y trascendencia comercial. Por último, en este diagrama vemos que ningún país de América Latina ha alcanzado el nivel estratégico y dinámico de ciberseguridad. Y bueno, a pesar de que vamos un poco rezagados, hay un nuevo informe del BID publicado precisamente este año, en el cual podemos ver avances de nuestros países, avances importantes, pero que todavía nos posicionan un tanto lejos del lugar en el cual deberíamos estar. Entonces aquí en este mapa vemos que México va avanzado, se posiciona en la 4ª posición en América Latina, pero hacen falta muchos retos por lograr. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestro Juan Manuel Aguilar. Pues nos dejan realmente muchas
interrogantes y muchas inquietudes, no para el 2021, sino para lo que resta, yo creo que de la década o más. Entonces, procederemos brevemente a plantear algunas preguntas que han llegado a la mesa. Hay una pregunta de Héctor Jiménez que señala: la reciente modificación a la Ley de Seguridad marcará una nueva pauta para la Agenda de Seguridad Nacional, mostrando una actitud aislacionista, entre comillas, hacia la cooperación internacional en materia de seguridad. Esta va dirigida al doctor Chanona y a la doctora Yadira. Georgina Sánchez pregunta: ¿cree que un Consejo de Seguridad de América del Norte vulnere la soberanía de México en materia de resolución de problemas contra el crimen organizado? Esto es para el doctor Chanona. Luego hay otra en donde se pregunta si la doctora Yadira podría explicar un poquito más en qué consiste este modelo mafioso paramilitar. Y para el maestro Mauricio Bastien, si hay algunos resultados concretos de la estrategia que planteó de Naciones Unidas contra la trata de personas. Luego aquí tenemos otras preguntas. Dice: ¿consideran que la modificación, bueno, esta es la ley de seguridad, cómo ha afectado la pandemia a la seguridad nacional? ¿Cuáles son los temas actuales de la seguridad nacional? Se las leo de una vez todas porque tenemos ya poquito tiempo, ¿sí? Y cada quien contesta lo que pueda contestar. ¿Qué políticas ambientales destacan en el TEMEC dentro de las relaciones México-Estados Unidos? ¿Cuál sería la estrategia de seguridad mexicana frente a las amenazas terroristas y del crimen organizado? ¿Podríamos comenzar a asegurar como asunto de seguridad nacional problemáticas como el cambio climático en México? ¿Qué iniciativas considera pertinentes para hacerle frente a la trata de personas? Mauricio Bastien. Para el maestro Juan Manuel Aguilar: ¿qué lugar ocupa en la agenda de seguridad la ciberseguridad en México y qué papel geopolítico tiene México dentro de este ámbito? Bien, yo creo que podemos hacer una ronda de respuestas ya con esta lluvia de preguntas y veremos si nos da tiempo de otra más, ¿no? Creo que tenemos el tiempo justo. Entonces, si gustan, podemos iniciar de la misma manera en cómo fueron presentadas las ponencias. Si están de acuerdo, empezamos con el doctor Alejandro Chanona. Pues muchas gracias por sus preguntas a todas y todos. Voy rápidamente a hacer telegrafiar para darle oportunidad a que la ronda se complete con los 4 panelistas. En relación a la pregunta de Héctor Emilio Jiménez, la junto con la de Carla Márquez sobre las consecuencias que pueda tener la nueva Ley de Seguridad Nacional para regular la actuación de los agentes externos en territorio nacional. Hay una definición eventualmente polémica sobre quién es agente extranjero y no. Segundo, evidentemente restringe todas sus actividades para que éstas sean registradas con el tercer ángulo fundamental de la ley, que es una ventanilla única a través de relaciones exteriores. Y la pregunta es si van a tener la capacidad y la infraestructura para poder abarcar el hecho de quiénes son, qué información comparten, y al interior de la Administración Pública Federal, quiénes tienen contacto con agentes extranjeros. Esa es, digamos, la parte práctica. La parte simbólica es qué señal están mandando de absoluta desconfianza a la próxima administración Biden, y lo que puede generar son 2 cosas. Una es una actitud por parte de Estados Unidos omisa de registrar a todas y a todos los agentes extranjeros en territorio nacional. Y tercero, desde el punto de vista del ciberespacio y de la era satelital, pueden hacer muchas cosas que no requieran operación en territorio nacional. El tema se está politizando en los círculos de mexicanólogos y de la Administración Pública de Estados Unidos, y habría que ver qué reacciones hay, pero me parece que pues, de suyo será polémico. ¿Qué hizo México? México tiene el derecho soberano, con estándares internacionales, como sucede en muchos países, de regular esta situación de agentes extranjeros a partir de sus propias leyes. En mi opinión, va a dar mucho que decir.
va a ser un motivo de debate en los próximos meses que entren en contacto, pues desde luego las administraciones Biden y con la administración López Obrador. Segundo, en relación a Georgina Sánchez, que me parece que es una pregunta muy importante. Georgina, yo creo que no veo en el futuro inmediato un Consejo de Seguridad de América del Norte. Los europeos le llaman en su perspectiva un espacio de libertad, seguridad y justicia, y lo que tienen son mecanismos expeditos de justicia y policiales, es decir, Eurojust y Europol junto con Frontex permiten mecanismos para combatir las amenazas comunes. No estoy diciendo que copiemos al modelo europeo, lo que estoy diciendo es que en el caso europeo, a pesar de los mecanismos intergubernamentales y de cooperación internacional, la soberanía sobre la seguridad interior y nacional se mantiene, es decir, tienen un marco de interdependencia de seguridades nacionales que permite atacar esto. Entonces yo creo que sí es importante, y reitero, que se renegocien los mecanismos de cooperación, no sobre la base de la desconfianza, sino la confianza. ¿Para qué? Porque finalmente van a tener que compartir en los extremos de la amenaza una parte de las tareas día a día y cotidianas para poder recuperar esta confianza. Yo sí creo que por el momento la señal no es buena, en el sentido de no confío en ti, si tú no confías en mí, yo no confío en ti. El caso Cienfuegos, en mi opinión, generó muchos conflictos y esta es una de las consecuencias que estamos viviendo. Vamos a ver cómo viene, pero creo que hay que cuidar mucho, buscar esta narrativa de cooperación para que Estados Unidos sea parte del problema, parte de la solución, perdón, y no parte del problema. Es mi comentario. Muchas gracias, doctor Chanona. Bien, le damos la palabra a la profesora Yadira, pero les incorporo unas preguntas más si están de acuerdo. ¿Sí? Tenemos, ¿cuál es la propuesta para trabajar ante la diversificación de actividades de los cárteles ante la pandemia? No solo en los grupos grandes como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, sino casos como el Santa Rosa de Lima u otros de manera operativa más local como los existentes en Ciudad de México. A la doctora Yadira Gálvez, aprovechando que ahorita va a tomar la palabra de parte de Alejandra Rodríguez. Aquí hay otra pregunta en donde dice, ¿cómo podemos responder ante una extorsión? Ya que a mi familia le ha pasado durante esta pandemia. Y bueno, creo que por aquí hay muchos saludos de muchos. Doctora Yagales. Muchas gracias. Me está rebotando el sonido, espero que escuchen bien. Hay un rebote muy raro de sonido. Bueno, rápidamente, porque son múltiples las preguntas que nos hacen y agradecemos mucho las preguntas. Inicio por la que nos hace Alejandra respecto al tema del trabajo de diversificación de actividades. Primero es importante el mapeo, es decir, identificar qué tipo de actividades y qué potencial tienen estos grupos. Y además, por ejemplo, Juan Carlos Garzón y otros especialistas han señalado precisamente que se tiene que ubicar esta articulación de redes locales con las redes más amplias a nivel transnacional, es decir, cuáles son esas articulaciones que le permiten a estos grupos mantener sus dinámicas, y la respuesta está dentro de la misma pregunta, es decir, el enfoque local es indispensable para poder atender las especificidades de tanto los grupos como el área donde se están desarrollando las actividades de los grupos y las capacidades que se tienen frente a esos grupos. Y en este sentido, también acá es fundamental insistir en que los esfuerzos hasta ahora respecto al tema del fortalecimiento policial, las capacidades de investigación de inteligencia en materia civil y la parte de procuración de justicia tienen que seguir siendo una prioridad para México si se quiere en el mediano y largo plazo también atender este tema de la delincuencia organizada desde una perspectiva que tienda, evidentemente, primero a reducir la violencia, que tiene que ser la prioridad, y también del otro lado a construir un modelo donde contemos con las policías que el país necesita
en términos de una policía capaz de hacer frente a la lógica de la seguridad ciudadana, pero también un cuerpo especializado en la materia, porque sí hay que entender que una policía local o una policía estatal no puede pues enfrentar la capacidad que tienen las organizaciones criminales. Pero la respuesta tampoco está en mantener una lógica pensando que las capacidades militares por sí mismas nos van a poder apoyar para salir adelante dentro de esta estrategia, sino que tiene que ser múltiple. A la pregunta sobre el tema de la relación de México con Estados Unidos y el punto de la Ley de Seguridad Nacional, es que la ley necesita una reforma completo para incorporar y para ajustar el tema de las amenazas y para reformar y para, insisto, fortalecer la propia ley, por un lado. Y por otro, que refleja, y coincido con el doctor Chanona, este nivel de desconfianza que se generó y que permanece en esta dinámica de amistad-enemistad entre México y Estados Unidos, donde si no construimos confianza en instituciones de cooperación a largo plazo, la historia se va a repetir continuamente. Ese es un reto, porque además descansa también en el carácter de la relación interinstitucional, pero en mucho esto, y lo sabemos, tiene que ver con la confianza que se genera entre, ¿no?, las personas que están a cargo de estas áreas, y la otra, en el caso de México, pues es precisamente un servicio de carrera dentro de las instituciones que permita darle viabilidad, estabilidad. Obviamente con las certificaciones y con los mecanismos de control de confianza que sean necesarios. Sin duda, esto es una posición de México soberanista, que pone a México en una situación, o está estableciendo que México tiene una situación de poder para la negociación con Estados Unidos. Vamos a ver cómo avanza el tema de la ley, porque lo ideal es que se establezcan márgenes de cooperación y de colaboración y que no se entienda esta cooperación como una amenaza a la soberanía del país, sino como una herramienta que ayuda al tema del refuerzo de la seguridad nacional y de la soberanía del país. Entonces, los límites son importantes, sí, pero especialmente el nivel de relación y la colaboración. Y eso es lo que está haciendo México, un tema donde pues realmente no se ve bien, como dice el doctor Chanona, no solo desde lo que pasó con el general Cienfuegos, sino en esta dinámica precisamente. Y cierro señalando brevemente el tema del modelo mafioso paramilitar. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente a que estos grupos de delincuencia organizada, algunos de estos grupos de delincuencia organizada han adquirido un poder importante en términos de su capacidad de organización, de organizar grupos especializados para la parte del ejercicio de la violencia, y lo vimos con algunos videos de una organización criminal en el marco de la pandemia, de desafío abierto a las estructuras del Estado con armas, con capacidades de despliegue, con formación de estos miembros que participan en esta parte, ¿no?, del sicariato, pero además del control territorial, donde podríamos decir que es una especie de paramilitarismo en el sentido de la organización, la capacidad de fuego y la capacidad de operación. Y mafioso porque a lo que se hace referencia con esta categoría es precisamente que buena parte de estos grupos no solamente se dedican al tema de las redes transnacionales de provisión de los bienes ilícitos, ¿no?, sino que además, en el caso de los más pequeñitos o de los más medianos, operan a partir de la lógica de la extracción de ganancia a nivel local, es decir, todo el tema del control de esos espacios locales, y que precisamente por el propia dinámica, ¿no?, de descabezamiento han tendido a actividades como la extorsión, los secuestros, más las otras que dañan directamente a las comunidades. Entonces, depende mucho de la calidad y de la capacidad de cada uno de los grupos, pero simplemente cerrar señalando que esto y todo análisis y toda estrategia frente a las organizaciones criminales tiene que partir de qué grupos, qué tipo de capacidades, dónde está el dinero, que es sustantivo, pero también qué tipo de Estado, qué gobierno y cómo, qué se tiene para mantenerlos. Es un rompecabezas que hay que ir armando gradualmente, y que los resultados tiene que apostarse por la reducción de la violencia, insisto, con resultados a nivel institucional de mediano y largo plazo, para lo cual se necesitan
una lógica sostenible. El cambio climático se ha tratado de traer a la agenda de seguridad y sin duda hemos visto cómo el tema de los desastres naturales cada vez toma más relevancia. Desde una perspectiva de seguridad multidimensional, se trata sin duda de un elemento de amenaza, de riesgo constante en realidad a la seguridad nacional. Y desde la perspectiva de la seguridad humana también lo es. Entonces yo dejaría hasta acá las respuestas para dar oportunidad a mis colegas. Muchísimas gracias por las preguntas y cualquier tema que quieran profundizar, pues estamos aquí a la orden a través de estos medios o a través del correo electrónico. Muchas gracias nuevamente a los colegas y a todos ustedes y todas las personas que nos han acompañado durante esta jornada. Gracias, gracias, Yadira. Muy bien, daremos entonces la palabra al maestro Mauricio Bastien. Le voy a agregar una pregunta más que nos llegó, por favor, Mauricio, si nos lo permites. Es otra pregunta de Georgina Sánchez, creo que es nuestra Georgina Sánchez, ¿cierto? Quien está en Suiza, si no me equivoco, ¿sí? Ok. Georgina, bueno, para Mauricio Bastien, ¿nos podría proporcionar información para acercarnos a trabajar en esta dinámica contra la trata de personas? Me interesa mucho este tema. Y aprovecho de una vez para mandar algunos saludos de quienes están viendo. Tenemos una gran presencia tanto de alumnos como de colegas que están en el Zoom y en los Facebook. Desde un club de fans, fíjense, para Mauricio Bastien y Juan Manuel Aguilar, ¿no? Lo manda Paloma Mendoza. Muy bien. Y luego tenemos la presencia de Rogelio Madrueño desde Alemania, Rogelio, hola. Irwin Salazar desde Polonia, el profesor Javier Zarco, el profesor Marco Lopategui, Genaro Beristain, Esteban Belmont, Carlos Argüelles, Héctor Iturbe, Alfonso Camarena, Ana Beatriz Ramos, Alejandro Martínez, en fin. No digo todos los nombres, pero la verdad es que estamos muy complacidos de tener esta presencia de colegas, de profesores y amigos que nos están escuchando desde donde estén. Y bueno, esta es una de las ventajas de tener este evento virtual, por supuesto. Entonces, tiene la palabra, por favor, Mauricio Bastien. Muchas gracias, Consuelo. Sí, qué gusto escuchar nombres de tan buenos amigos que están conectados. Gracias por sus preguntas. Primero, bueno, la de en qué va el grupo de expertos del cual tengo el privilegio de ser parte. Este es un grupo que convocó la ONU recientemente que busca generar alianzas público-privadas para combatir el tema de la trata de personas. Entonces, bueno, estamos representantes de varios sectores, incluyendo, por supuesto, de gobierno y de sector privado. Entonces, se está apenas analizando las diversas modalidades que se pueden dar, iniciando por los temas de gobernanza, ¿no? O sea, más allá de querer ya correr antes de caminar, ¿no? Y decir, se puede hacer tal cosa, ¿no? Bueno, hay que ver primero cómo se va a dar la gobernanza de estas alianzas público-privadas a nivel internacional, ¿no? Las expectativas, el marco legal, etcétera, ¿no? Y ya después, bueno, analizar buenas prácticas y lecciones aprendidas de trata de personas. Entonces, bueno, está en una etapa inicial, se está haciendo en las diversas regiones para pues tener alianzas público-privadas de acuerdo a las necesidades regionales. Ahora, respecto a la pregunta de estrategias puntuales, ¿no?, en contra de la trata. Por ejemplo, recientemente en Canadá se lanzó una estrategia que busca analizar transacciones financieras de posibles tratantes y abusadores de menores online a través de analizar 40 indicadores de este tipo de transacciones que todos tienen vinculación a tratantes. Por ejemplo, primero se filtra las transacciones o se filtran usuarios que hacen transacciones a mujeres en otros países de las cuales no tienen relación alguna, bajo el supuesto de envío de remesas, ¿no? Entonces, con eso la unidad de inteligencia financiera hace un primer filtro, ¿no? A ver, ¿quiénes están mandando dinero a mujeres que no tienen nada que ver en otros países? Un segundo filtro es de esas personas que mandaron esas remesas,
es quienes han comprado, por ejemplo, webcams, ¿no? O quienes han comprado bitcoins. Así, hay 40 filtros y 40 indicadores diferentes que pues cada uno de ellos tiene cierta relación a posibles temas de trata, ¿no? Entonces, también las visitas a sitios web, ¿no? Estos que les comentaba, que están en la surface web, no necesariamente en la dark web. Entonces, pues todo esto ayuda, ¿no? Y es un proceso de inteligencia financiera, ¿no? Lo cual se puede hacer y México tiene la capacidad para hacerlo. Después, el tema que preguntaba Georgina, bueno, de cómo involucrarse, bueno, pues depende desde qué institución estás o qué es lo que te interesa. Pero bueno, hay muchos espacios de interlocución, ya sea con organismos internacionales, con sociedad civil y con la academia, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación, bueno, sería seguir los eventos que hay sobre trata de personas. En el BID estamos iniciando una serie de diálogos que puedes buscar en los blogs del BID y en el calendario de eventos del BID, y bueno, y así irse involucrando y también ver cuál es tu interés de las 4 P's que presentabas y trabajar en temas de partnerships, de prevención, de persecución o protección a víctimas, ¿no? Y finalmente sobre el tema de la extorsión, que veo que en el chat pregunta Samantha Bravo, que su familia desgraciadamente ha sido víctima de extorsión. Bueno, la mayoría de las extorsiones ocurren por información que nosotros mismos hacemos pública o que nosotros mismos damos a los extorsionadores. Entonces, junto con la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, hemos estado trabajando en un grupo antiextorsiones en México y Centroamérica, y aquí comparto en el chat una guía práctica de qué hacer en casos de extorsiones, pero te sea de utilidad, y encantado de seguir la comunicación con ustedes. Les comparto mi correo electrónico. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Pues tenemos muchos temas, ¿no? Que hay que seguir trabajando sin duda, y que despiertan mucha inquietud y que tendremos presentes para bien o para mal durante pues los próximos años, y yo diría a lo mejor los próximos decenios. Quisiera agradecer también a quienes nos han estado acompañando también por esta vía, al grupo de exalumnos del Centro William Perry, que nos acompaña desde diferentes partes del mundo, en especial a Paloma, Mónica y a Cecilia. Gracias por estarnos acompañando. Está también el embajador Pedro González Olvera, Julieta Espín, en fin, tenemos a mucha gente que está aquí, y bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos acaba. Tenemos unos minutitos más si alguien del panel quisiera intervenir. Sí, falta Juan Manuel, maestro. Ay, perdón, maestro Juan Manuel, por supuesto. Ay, qué barbaridad. A ver, entonces le damos la palabra. Perdón, maestro Juan Manuel, me distraje por estar viendo. No se preocupe, maestra Consuelo. Voy a andar aquí porque hay un poco de fallas en internet, sin la cámara prendida, pero bueno, respondiendo a las preguntas de los colegas. Primero, antes que nada, en la parte, por ejemplo, de una agenda de ciberseguridad coordinada entre México... ¿Me escuchen? Por favor. Sí, sí, muy bien. Antes que nada, en la parte de una agenda de ciberseguridad coordinada bilateralmente, por ejemplo, en el caso concreto de México y Estados Unidos, en esos momentos es muy complejo, vinculado a la parte de que, por ejemplo, todavía hay otros temas en los cuales no se ha hecho una buena negociación. Tenemos la parte de que se está dejando por concluida la cooperación en el tema de la iniciativa Mérida. Entonces, si no hay temas sustantivos en la parte de una cooperación bilateral en el tema de seguridad de América Latina con Estados Unidos, y en la parte de la relación bilateral México-Estados Unidos, en esos aspectos como delincuencia organizada, crimen organizado, pues mucho menos va a haber al momento en ciberseguridad. Esto lleva a la parte de la segunda pregunta que hizo otro de los colegas. ¿Cuál es la prioridad
del gobierno mexicano actualmente en el tema de ciberseguridad, pues la verdad es que es muy poca. Hasta hace algunos meses hubo una decisión por la parte del gobierno federal de mandar las funciones de ciberseguridad a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta noción era ambigua, hasta hace algún tiempo no se sabía quién tenía que llevar la batuta en este tema y, por ejemplo, marcar la agenda de cooperación intrainstitucional de las diferentes dependencias del gobierno federal en temas de ciberseguridad. Al día de hoy ya se definió y ya se dijo, es más que nada es más que nada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por último, se pone la cuestión de que estos impulsos van más que nada por la parte de del poder legislativo, con las iniciativas que hemos dicho. Los legisladores son los que más se han centrado, pero en ese sentido tenemos que ver si a la brevedad pronto habrá un incentivo más fuerte de parte del gobierno de México, de la parte del gobierno federal, por promover el tema en la agenda de seguridad nacional. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ahora sí ya llegamos al término de nuestra mesa. Quisiera agradecer nuevamente a nuestros panelistas el que hayan pues compartido sus conocimientos y sus investigaciones con nosotros. Creo que nos han dejado muchas cosas en la cabeza, que bueno, es un incentivo para que los jóvenes que nos acompañan pues piensen en temas de investigación para su recepción, que seguro serán temas pues muy interesantes. Gracias al doctor Alejandro Chanona Burguete por la organización y por su participación en esta mesa, a la doctora Yadira Gálvez también por la organización y por su participación, al maestro Mauricio Bastien Olvera y al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. También quisiera reiterar nuestro agradecimiento al maestro Damaso Morales por habernos acompañado en esta mesa y por habernos apoyado en su difusión, y al equipo técnico que nos está acompañando, a Ilani, a Denise y a Carolina también, que están tras bambalinas, pero que nos han estado también apoyando en esta mesa. Pues sin más, yo creo que nos despedimos y esperamos con ansias la segunda mesa de este proyecto o este ciclo de conversatorios, Perspectivas de la Seguridad 2021. Muchas gracias a todos y hasta luego. Cuídense, hasta luego a todas y todos.